Primero pide que al colocar el quinto lo colocamos y abriría. Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Hoy tengo para vosotros este fantástico cilindro DOM. Aquí lo tenéis, 2 estrellas en la clasificación SKG. DOM hace siempre unos cilindros muy precisos, muy bonitos, difíciles de ganzuar. Este me lo envió mi amigo Tony desde Holanda. Muchísimas gracias, Tony. Me envía siempre cilindros DOM y son fantásticos. Este no defrauda. Cuando me llegó, al poco de abrir el paquete, lo cogí, me puse a ganzuarlo y abrió de manera rápida, limpia, sin ninguna dificultad. Dije, bueno, un cilindro DOM que por lo que sea es fácil, me olvidé de él. A las semanas volví a cogerlo para hacerle el vídeo y ¿cuál es la sorpresa? Que no había manera de abrirlo. Llegaba un falso colocado y en teoría se sale muy fácil de ese falso colocado colocando un perno, pero no conseguía abrirlo. Es evidente que tenemos días malos en los que no conseguimos abrir nada, pero no era exactamente el caso de este cilindro. Al día siguiente lo vuelvo a coger y abre fácil. A veces abre fácil, a veces se atasca y nos quedamos colgados en ese falso colocado del que es imposible salir. Haciendo un poco de memoria, me acordé de que los DOM llevan en algunas ocasiones pernos en forma de torpedo. Es muy fácil pasarlos y que se queden colgados bloqueando la apertura. Yo creo que es ese el caso. Os voy a mostrar la codificación. Tiene un tercero bastante largo, yo creo que está prácticamente colocado, hay que darle un pequeño toque. Yo creo que este puede ser el perno que paso, el perno tipo torpedo. También podría ser el segundo, no estoy seguro, cuarto y quinto, aunque el quinto es bastante corto, cuarto y quinto tienen unas colocaciones muy claras, muy sinceras, no plantean problemas. Yo creo que por aquí puede estar el problema. El primero es el único contraperno que deja ver que es algo así como un spool terminado en T. DOM hace unos spool terminados en T fantásticos, muy bonitos. Por cómo se comporta, este tiene que ser algo así. No lo he desmontado, evidentemente, para jugar más con él, para intentar determinar qué es lo que estoy haciendo mal cuando no consigo abrir el cilindro. Sigo sin estar seguro, yo creo que es una cuestión de tacto en ese momento. Por supuesto la tensión marca mucho si pasamos o no esos pernos. A veces abre muy fácil y muy deprisa y a veces se queda atascado y hay que volver a empezar. Muy interesante, me encanta. Estoy deseando saber lo que tiene dentro. Voy a intentar hacerle la apertura. Si no sale a la primera, pues saldrá a la segunda o a la tercera. Haremos varios intentos. Así que vamos a intentar hacerle la apertura a este cilindro y lo desmontamos para ver lo que tiene dentro. DOM nunca defrauda. Son cilindros muy bonitos, muy bien hechos y que dan muchísimo juego. Bueno, aquí tenéis, funciona perfecto con su codificación. Vamos a ver cómo nos colocamos. Ahí puede ser. Voy a utilizar este tensor casero hecho con varilla de limpia, no tiene nada de especial, y esta ganzúa de Peterson, el gancho número 7, muy fina, muy flexible, que me permite trabajar desde abajo. Aparentemente no se puede trabajar desde abajo, pero en la práctica sí. En la práctica se puede trabajar desde abajo y llegar a colocar incluso el quinto. La codificación en este caso no es el problema.
El problema es la precisión con que está hecha la cerradura y la forma de los pernos. Vamos allá, hacemos zoom. El tensor tiende a escaparse, esperemos que no nos juegue una mala pasada. Primero nada, segundo nada, tercero nada, cuarto un clic, quinto pide, un clic, cuarto sigue colocado, primero nada, segundo nada, tercero ahí ha hecho un clic, intento moverlo lo mínimo, segundo parece que pide, un clic, tercero de nuevo un clic, cuarto un clic y un leve giro, segundo de nuevo, ahí al tocar el segundo caemos en falso colocado, demasiado deprisa me parece a mí. Vamos a ver, primero pide, da rotaciones, un spool tal y como os he comentado, ahí está, que no se me salga el tensor. Vamos a repasar, segundo parece colocado, tercero, cuarto, ahí ha dado una colocación, quinto colocado, vamos a ver este, primero, ahí ha hecho un clic, ahí está. Esta vez ha habido suerte y como veis se ha abierto muy deprisa, pero os puedo garantizar que la diferencia entre que abra y que se quede atascado es muy sutil, muy sutil. No es una apertura tan fácil como pueda parecer, en absoluto. Es un cilindro que me ha dejado atascado en el falso colocado un buen número de veces. Ha habido un rato en el que realmente no sabía qué es lo que hacía mal. Yo creo que hacía demasiada tensión en mi afán de no pasar los pernos y ese era el error. No hay que trabajar con tanta tensión, pero como os digo, la diferencia es muy sutil. Bueno, se ha salido este tornillo, vamos a ver si puedo reparar el cangrejo y hacemos el desmontaje. Vamos allá. Bueno, vamos a ver lo que lleva dentro, que se parece bastante a lo que el ganzuado dejaba entrever. En primer lugar el rotor, como siempre perfecto, redondo, ninguna superficie plana, todo muy afilado, muy bien hecho, una auténtica pasada estos cilindros. Y en cuanto a los pernos, aquí están los culpables de tanto quebradero de cabeza. Segundo y tercer perno son
torpedos. Es curioso el color tipo cobre que tienen estos pernos. Ya lo había visto en otros DOM y X multipunto, no lo había visto en serreta. Y es curioso también que los dos, el perno y contraperno, que aparentan ser de acero antitaladro, están colocados en la quinta posición. Pero bueno, me imagino que por alguna razón lo han montado así. Primero, cuarto y quinto son normales, el quinto de acero. Y en cuanto a los pernos, muy bonitos. Me encantan estos spool. Primero y cuarto son spool. Vamos a ver si puedo hacer zoom y acercarme a ellos. Ahí lo tenéis, espectacular. Unos spool muy bien hechos, terminados en T, terminados además en un vértice que sobresale y que está muy afilado. Perfecto, me encantan. Tanto el primero como el cuarto son iguales. Ligeramente más largo el primero, quizás, no lo sé. El resto de pernos son normales. Este que tiene un color negro, pero son normales. El quinto de acero, muy bonitos. Los muelles son de acero, no voy a sacar porque se quedan enganchados. Se quedan enganchados con la herramienta de extracción. Un cilindro DOM, de nuevo, enviado por mi amigo Tony. Muchísimas gracias, Tony. No sé el modelo, aquí en la llave viene 2 letras, podría ser RN, pero no estoy seguro. Si sabe alguien el modelo, por favor que lo comente. Un cilindro espectacular, muchas gracias, Tony. Y para vosotros este habría sido este DOM de 5 pernos. Espero que os haya gustado, os sea útil y muchas gracias por vuestro tiempo.